En una cita textual de la nota del autor nos dice: vamos a mandar a México a unas cuantas sesiones de psicoterapia. 5 serán suficientes para que, analizando algunos de sus mitos, supere los más perjudiciales de sus traumas. Lo acostaremos en el diván y lo enfrentaremos contra sí mismo, para ver si la lógica y la razón logran imponerse contra dogmas históricos ridículos que lo atan al pasado. Una de las frases que nos interesó mucho es la que dice: el mexicano es poco colaborador, personalista, egoísta y no tiene en definitiva el espíritu de colaboración de otros pueblos. El mexicano no sabe y no quiere trabajar en equipo, es desconfiado y ve principalmente por su bienestar sin importarle el valor de la comunidad. El mexicano vive el hoy volteando al ayer, sin pensar en absoluto en el mañana. Tiene una extraordinaria visión a corto plazo, lo que en definitiva no lo hace nada visionario, pero finalmente es imposible llegar a un destino cuando solo se voltea hacia atrás y se sigue viendo el puerto de partida. Nunca llegará el futuro a un pueblo tan obsesionado con su pasado, peor aún, con un pasado tan mítico. Ese carácter del mexicano es una ineludible consecuencia histórica, entendiendo por historia de México a partir de la conquista del territorio mesoamericano por parte de los exploradores españoles. Tenemos una personalidad como pueblo que nos ayuda a superarnos y deberíamos llevar a cabo una especie de revolución cultural si es que aspiramos alguna vez a ser algo más de lo que somos. Un pueblo es su historia, los acontecimientos que suceden en el devenir del tiempo y la forma en que afectan y se percibe van marcando la idiosincrasia de una nación, su forma de ser, sus complejos y sus traumas. El hombre es finalmente un ser histórico y la sociedad conformada precisamente por un conjunto de seres históricos. Se hace así de un inconsciente colectivo, una especie de espíritu popular que rige en gran medida los pensares y actuares de una nación. Esta es la única forma de explicar que, a pesar de que los seres humanos que forman la sociedad son perecederos, el espíritu de esta sociedad no cambia. Podemos hablar de la arrogancia de los argentinos, la flema aristócrata de los ingleses, lo aguerrido de los alemanes, la sensibilidad de los franceses y la visión mesiánica de los gringos, por poner solo algunos ejemplos. Y aunque toda una generación muera, estos pueblos no cambian su forma de pensar, es parte de su inconsciente colectivo y este tiene que ver con su historia. Nuestra historia, como la de todos los países, está llena de mitos y mentiras, algunos que han surgido popularmente y otros creados desde arriba, desde la cúpula del poder, unos inocentes y otros terriblemente perjudiciales. Todos ellos finalmente conforman nuestro ser histórico y nos dan identidad. Será labor en este libro tratar de brindar breves versiones alternativas de la historia que nos ayuden a comprender nuestro carácter, nuestros ideales y nuestros complejos de hoy, y es desde luego el sueño que esta particular versión irreverente y alternativa de la historia y de nuestra psicología colectiva ayuda a producir en el mexicano el cambio cultural y de pensamiento que tanto necesitamos para poder progresar como país, como persona y como sociedad. Los mitos que nos dieron traumas es un libro publicado el 1 de agosto del 2012 que habla de la realidad en la que vivimos los mexicanos, desenmascarando los mitos que han sido adquiridos en la cultura de México desde hace muchos años, los cuales hemos arrastrado hasta la actualidad. El escritor asegura que es imposible llegar a un destino cuando solo se voltea hacia atrás. Compara nuestra cultura con la de otros países, demostrando que no todos los mitos son negativos. Algunos impulsan y motivan, mientras que los de México, basados en las mentiras, solo hacen que nos justifiquemos ante nuestros errores. Algo que me pareció único en la forma en la que algunos capítulos son narrados como si el escritor fuera un psicólogo y México estuviera en su terapia, descubriendo, aceptando, analizando los mitos que le han dado traumas. Algunos de los puntos y temas que más nos llamaron la atención son el que vivimos el hoy volteando al ayer, sin pensar en absoluto en el mañana. Toda la historia que nos han enseñado desde el jardín de niños hace que en definitiva no nos haga visionarios y finalmente es imposible llegar a un destino cuando solo se voltea hacia atrás. Habla de los países que han sido conquistados, incluso la misma España, que antes de conformarse como reino estuvo 7 siglos bajo el dominio árabe, y que todos esos países fueron conquistados y han superado el trauma. México ha visto pasar los siglos y sigue usando la conquista como trauma fundamental de su identidad y como pretexto para todas sus desgracias. Estos traumas que derivan de los mitos que han enseñado de generación en generación de la siguiente manera: somos un pueblo conquistado y nuestro origen es la derrota.
Los mitos nunca han buscado la verdad, sin embargo, ese imaginario colectivo impulsa hacia arriba a muchos países, algo que no puede pasar en México. Una de las cosas que más se desmiente es el mito de México como un pueblo conquistado. El nombre México se dio a nuestro país mucho después de que llegaran los españoles. El folclore, la música, nuestra gastronomía, las ciudades coloniales y más cosas que caracterizan a México fueron gracias a la hispanidad y a la lengua que determina nuestro pensamiento, el español. Como la vemos y comprendemos el mundo, con esa lengua insultamos al español y con ella cantamos y gritamos todo lo que nos enorgullece México. Y es aquí donde se desprende otro mal fuerte que nos caracteriza, el síndrome de Maciosare, ese síndrome que nos impide aceptar a los demás sin discriminar y que nos hace pensar que todos son nuestros enemigos, y así discriminamos al español y al mestizo sin ver que somos el resultado de la unión y el triunfo. Aprender de esto podría ser que nos uniéramos, pero preferimos ser enemigos de todos. Así nace poco a poco el miedo de todo, el complejo de conquistado, el individualismo y la desconfianza, la crisis de identidad, la polarización de la sociedad, el culto a la pobreza. Sun Tzu niega porque se dice en nuestro país que el pobre y humilde es bueno y que el rico es malo. Darnos cuenta de que como especie somos finalmente todos iguales es fundamental para no caer en este síndrome. Sun Tzu en su papel de psicólogo llega a la conclusión de que México sufre otro gran trauma que es el síndrome de esquizofrenia. Y esquizofrenia que viene de la tendencia al eterno que pretexto que nos excluye de todas las desgracias que tenemos y consiste en que siempre nos estamos excusando de todo y echándole la culpa a todos. Esos son los principales que aprendemos y vivimos en ellos. El autor menciona que el problema es que los mitos que nos enseñan terminar por ser parte de la historia y la historia forma el alma colectiva de un pueblo, forma nuestras ideas, principios y valores. A mí me suena como la frase de Joseph, una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad. Y cuando las mentiras son a nuestra conveniencia se nos hace bien aceptarlas y no ver la realidad, y en vez de crecer tal parece que México está echando más raíces aferrándose a un futuro místico. Nos dicen que las historias sirven para no repetir los errores del pasado, pero cuando ésta se enseña dramáticamente y sin crítica no sirve para nada y para empezar es imposible estudiar el pasado, pues nadie ha estado ahí. La historia que nos enseña solo es interpretar el pasado. Si lo vemos de este punto podremos darnos cuenta de que no es nada factible en confiar, pues la historia es la interpretación de las personas que puede utilizarla como conveniencia para dominar y ejercer mejor el poder. No sabemos lo que pasó, sabemos únicamente lo que aquellos que escribieron dicen que pasó. Y como el pasado tiene que estar sustentado por algo, se crea el mito, que es la explicación no más lógica, sino la más fantasiosa, para justificar los huecos que los intérpretes de la historia tienen. Sun Tzu dice que en estos primeros capítulos, algo que me parece muy interesante, la historia es una construcción, se convierte en una herramienta ideológica y es finalmente un instrumento de la clase en el poder para mover masas y conservar el dominio. Me ha quedado bastante claro que lo que está en el poder lo menos que le interesa es que la población esté bien enterada, que sea crítica e inteligente, pues la manipulación sería difícil. Trabajos excesivos. Lo más dramático, sin embargo, fue que mucha gente perdió las ganas de vivir. En el libro también se nos explica cómo se fue creando desde hace mucho la crisis de identidad del mexicano, desde antes del año de 1521, en el cual no existía una nación mexicana. No es hasta después que surge México de la unificación de un solo gobierno que lo controlaba y administraba, y que el creador de este territorio era Hernán Cortés. Pero se tiene el mito de que somos un pueblo conquistado, aunque ni México ni España existían con estos nombres, y no puede haber conquistado sin un conquistador. En este libro se hace referencia, tenemos una referencia de Octavio Paz en El laberinto de la soledad, con el que explica mejor este síndrome de la crisis de identidad del mexicano, ya que dice, un ser que es español y que es indio y que repudia a ambos está absolutamente solo y evidentemente en un laberinto de paradojas.
Y es aquí cuando nace la crisis de identidad. Octavio Paz en su libro menciona que es, es pasmoso que una nación tan rica en tradición solo se conciba como negación de su origen. Tener claro nuestro pasado sin mitos que nublen la realidad y aceptar nuestras raíces que son tanto indígenas como españolas, es decir, mestizas, hará que entendamos muchos de los problemas que tenemos y que tratemos mejor a los demás sin padecer el síndrome de Maciosare, sin pensar que otros nos van a atacar y por eso mejor atacar primero a nosotros. Este trauma impide que exista un pueblo unido, ese que dice que los cánticos que jamás será vencido, pero nunca cambia el hecho de que somos enemigos de unos de otros, de los mismos mexicanos. Maciosar es extraño, pero no extranjero, porque siempre ha estado con nosotros. El enemigo principal del mexicano es el mexicano de al lado, dispuesto a hacer pedazos al otro solo por pensar distinto. En el libro se encuentra la explicación de una realidad que me parece muy triste, que la discriminación, que es la discriminación al indígena. Evitar la discriminación empezó desde la revolución, pues era uno de los objetivos, tierra y libertad. Se pedía, pero como bien se expresaba en el libro, los gobiernos posrevolucionarios hicieron solo una cosa por el indio y fue cambiarle el nombre, lo bautizaron como campesino y así en lugar de tener la indiada tuvieron al campesino, elemento vital en la nueva política del acarreo, emanada en la revolución. Y es así como el indio pobre del siglo XIX se convirtió en el campesino pobre que sigue siendo en el siglo XX. Finalmente, en el libro nos damos cuenta que el indio también quedó igual de sometido y el mestizo igual de discriminado, porque la discriminación es parte de nuestra mente colectiva. También vemos en el libro que todos hablan de educación. Eso es lo que hace que un país crezca positivamente, según todos. Pero si en un país no enseñan cosas reales y que no sirven de nada, pues solamente dañarán y llenarán de excusas nuestras mentes. También habla acerca del machismo del hombre. Lo podemos ver muy claro, como ellos sí pueden tener a alguien o se pueden ir seduciendo mujeres, pero el hombre rechaza a las mujeres que caen en la seducción. Algo realmente interesante cómo lo relaciona el tema con la Virgen de Guadalupe, porque el autor empieza explicando cómo la mujer para el hombre es un objeto de deseo, pero cuando tiene hijos deja de ser una amante para convertirse en la madre de sus hijos. Algo realmente muy interesante. Esto es una idea muy machista que hasta ahora todavía sigue. Nuestra cultura no debemos de pensar que ya no es la que vivimos antes. Hemos partido de ella y tenemos cosas de ella, pero no debemos de quedarnos ahí estancados, debemos de ir cambiando, debemos de ir evolucionando. Luego, algo que yo considero es que este libro pues es muy importante de leer, no solo los mexicanos, sino todo el humano, porque tiene muchas cosas que inconscientemente a veces todos realizamos, algo que es triste porque solo pensamos en nosotros, y digo, vaya, al final de cuentas debemos de hacerlo así, pero teniendo la conciencia de que no debemos de dañar a los demás. Haz tus cosas pero sin dañar a los demás. Este libro yo lo recomiendo y todo mi equipo también, puesto que deja muchas reflexiones acerca del comportamiento, acerca de cómo nos vamos a relacionar con los demás, y de verdad es como nosotros concluimos este trabajo, este video, porque para nosotros lo más importante es quitar todos esos mitos que se tiene, como el nombre lo dice, y seguir avanzando. Es momento de despertar, es momento de hacer un cambio y de ver qué queremos para este país. Gracias.